Buenos días, mis queridos estudiantes del curso de registros médicos. Pedimos disculpas, pero bueno, la tecnología es la tecnología. Cuando se dañan estos aparatos, hay que esperar que lo revisen y todo lo demás para poder entonces nuevamente salir. Y eso fue lo que me pasó. Voy a transmitir dos videos. El primer video es la terminación del curso y el segundo video es el examen, que eso lo explicaré en el segundo video. Bueno, vamos a terminar nuestro curso que en el día de ayer estábamos a 9. Esta clase corresponde al 9 de julio del 2021. Bueno, después de el último tema que fue el Reglamento Sanitario Internacional, la República de Panamá también en materia de salud tiene una ley desde 1917 en el Código Administrativo se señala la reglamentación de la vacunación. Posteriormente, la República de Panamá tuvo reglamentos y bajo la ley número 48 de 5 de diciembre del 2007 se reglamentó el proceso de vacunación en la República de Panamá. Por eso nosotros tenemos el privilegio prácticamente de tener desde niños, desde que nacemos, todas las vacunas. Eso sí se ha preocupado el Ministerio de Salud. Las alumnas que tienen hijos se pueden dar cuenta que a sus hijos les han puesto las vacunas desde su nacimiento. También las personas, por ejemplo, de tercera edad, y tenemos ahora todas las últimas vacunas que tienen que ver con la influenza. Y también hemos visto el desarrollo que ha hecho este gobierno por establecer el proceso de vacunación referente al COVID, que ese es en el proceso en el cual nosotros estamos. Y también a las niñas, por ejemplo, de 12 años en adelante también tienen la vacunación del papiloma humano y demás, que es una fuente para las mujeres posteriormente de cáncer. Entonces, esa sí ha sido una preocupación del Estado panameño. Y que sigamos así, porque miren todo el desarrollo de enfermedades que hemos tenido. También, como lo manifestaron en uno de los trabajos, la República de Panamá también a partir del 2004 tiene una ley que habla sobre la certificación y recertificación. La ley habla de que todo el recurso humano nacional o extranjero que trabaje en el Ministerio de Salud de la República de Panamá, o sea, en las instituciones de salud de la República de Panamá, debe contar con un examen académico que pruebe que la persona maneja competencias académicas, científicas, etcétera, y que es conocedor y pasó por las universidades respectivas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, la ley habla de todo lo que es técnico, profesional, especialista, etcétera. Entonces, ese examen se llama de certificación y competencia profesional y técnica. ¿Quiénes están realizando ese examen en la actualidad? Ese examen en la actualidad lo están realizando los médicos, los laboratoristas, creo que tengo entendido también los farmacéuticos, los odontólogos que fueron los primeros que comenzaron con los exámenes y así sucesivamente todas las profesiones. Los gremios tienen que hacer su propio reglamento, lo tienen que aprobar, tienen que nombrar su grupo de personas que tienen que ver con las personas que van a poner los exámenes, que son todo lo que es la competencia de los exámenes. Hay procesos, por ejemplo, como en el caso de medicina, que el proceso lo hacen afuera, creo que también las enfermeras lo tienen,
el proceso lo hacen afuera y lo traen a Panamá y demás. Pero bueno, tarde o temprano desde el 2004, y esa es la pelea que se ha tenido con la Asamblea Nacional, el problema del examen de certificación es el que nos va a probar que la persona verdaderamente es idónea y puede ejercer libremente en la República de Panamá. Entonces, y nos permite también, tanto a los pacientes como al Ministerio de Salud, asegurarse que el personal tiene una educación continua. Ustedes no se pueden quedar con el titulito universitario. El titulito universitario es como si tú te graduaras de sexto año. Usted tiene, si usted va a permanecer en el sistema, usted tiene que seguir perfeccionándose. Ahora hay una para por todo el problema del COVID, pero usted lo que cuenta para el futuro, para concursos, para todo lo demás, en su rama, en la rama de salud, son los papelitos que dan los títulos. Y por lo tanto, usted deberá tomar cuanto curso, cuanto adiestramiento, o sea, no nieguen adiestramiento, reciban esos cursos. Y si es posible, también especialícense sus maestrías, sus doctorados, etcétera, si les toca llegar hasta allá, especialícense en la materia, porque lo que va a contar es cuántos papelitos usted tiene para el recurso humano en la República de Panamá. Entonces, esto es muy, muy importante. También tenemos que señalar que este decreto señala también que tendrán que realizar eh, los gremios constituidos, la ley le concede la responsabilidad también de hacer los mecanismos necesarios para la certificación y recertificación. En el caso de la recertificación, le toca a los gremios. Esto es para las áreas de las especialidades. Ellos tendrán que señalar sus propios reglamentos, después señalarle al Ministerio de Salud para que le haga los respectivos decretos, etcétera, y así aprobar sus especialidades. Entonces, esto es muy importante. Una carrera tan importante como la de ustedes, donde se manejan las estadísticas, no solamente van a tener derecho a trabajar en el Ministerio de Salud, también usted puede hacer otras competencias en los otros, no solamente en los órganos del Estado, sino también en la empresa privada. Entonces usted tiene que estar acreditado. Eh, si esto se sigue desarrollando, en el día de mañana a todo el mundo le van a decir, si usted tiene una especialización, ¿dónde está su acreditación? Yo quiero ver su acreditación si verdaderamente usted tomó la especialidad tal o cual. Entonces hay un organismo que lo que tendrá que acreditar en ese sentido. Entonces es muy importante el seguir afianzando conocimientos y si es posible, nosotros necesitamos nuestro reemplazo y si es posible, muchachos, tomen la docencia superior. Ese es un posgrado que de 8 o 9 meses, etcétera, donde usted a lo mejor podrá participar en la enseñanza no solamente en los niveles técnicos, sino también en los niveles universitarios y, ¿por qué no?, más alto. Así que eso es importante porque ustedes son el relevo de nuestra generación. Este es el proceso de recertificación. Tienen que ver cuáles son las ejecutorias que usted ha realizado, las horas de educación. Hay algunos que señalarán a lo mejor la presentación de exámenes u otras modalidades. Entonces, eso es para todas las disciplinas del sector salud. Otro de los temas también
es el contemplado en la Ley 68 de 20 de noviembre de 2003, que es el consentimiento informado. En esta ley se plasma que todo paciente tiene derechos y obligaciones no solamente a una información, a una decisión libre, a una reglamentación que debe ser seguida por todos los centros públicos y privados. Por ejemplo, ustedes tienen que ver mucho con este tipo de reglamentación, porque esta reglamentación también contiene el desarrollo de artículos que tienen que ver con los expedientes clínicos, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, hay un reglamento sobre los expedientes clínicos, hay una comisión en el reglamento a través de un decreto donde le señalan a ustedes todos los procedimientos que tienen que ver con el expediente clínico, porque la ley habla de que la República de Panamá algún día, bueno, yo pienso de que ahora va a ser más rápido que ligero porque la tecnología se ha impuesto en las decisiones. eh, Vamos a tener, como la ley lo dice, un expediente clínico único, ¿no? Que donde usted va, entonces usted va abriendo expedientes clínicos. Yo siempre he considerado que todo lo que es la reserva y la honestidad y la ética sobre esos expedientes clínicos. A veces nosotros íbamos a los hospitales, íbamos a los centros de salud y usted veía donde se sentaba el público la pila de expedientes clínicos, pero nadie osaba llevarse un expediente clínico. Entonces, siempre ha habido una protección sobre este tipo de información. Entonces, si vamos al sistema totalmente tecnológico, ese sistema deberá crear su propia seguridad, porque la seguridad es de la institución, ya sea pública o privada, que tenga esa información. Es más, hay una ley que hace 2 meses comenzó a regir. Esa ley señala que ninguna institución pública o privada puede dar información sobre por ejemplo, en el caso de nosotros sería un expediente clínico. O sea, tú no puedes dar información así nada más, porque la persona puede demandar a la institución y a la empresa. El gobierno tendrá que establecer grandes mecanismos en materia de seguridad y de inspectores de seguridad en esta materia. Creo que esto le corresponde a, a la parte que tiene que ver del Estado, la entidad que tiene que ver con todo lo que es la información. Entonces, eso es muy importante señalarlo y ustedes más que nosotros sabemos, saben no solamente la importancia de esa información, sino también los datos de intimidad que tienen los expedientes clínicos. En esta ley también se habla de que el responsable de la información es el médico. Si usted se va a realizar alguna actividad en su cuerpo que sea de manera invasiva, etcétera, el expediente, el médico, tendrá que señalar, darle toda la información sobre la enfermedad que usted tiene. Pero debe ser una información eh, verdadera, no de mentira. No le va a decir a usted, voy a sacar un pulmón y lo que saca es un riñón. Tiene que decirle todos sus pronósticos, tiene que decirle todas sus alternativas y demás. Usted no puede señalar que el, la persona que está refiriendo, miren, estimados alumnos, voy a hacer un paréntesis aquí, porque me están tocando la puerta y voy a llamar a mi esposo. Beto,
Espérese un momentito. Beto, te están llamando. Yo estoy dando clase. Ajá. Deberá ser, excúseme por favor de la interrupción. Eh, Todas esas decisiones, usted tiene que tener conocimiento de que la enfermedad la enfermedad que usted tiene es la real y verídica. No es que cuando usted lo están operando va a llegar a lo mejor la barrendera o va a llegar la auxiliar de enfermería. Ay, señor, tiene que firmar este documento que el médico dice. No, 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 no. El médico le tiene que explicar a usted cuál es el procedimiento que va a realizar cuando va a hacer la intervención y tiene que ver toda la terapéutica que él va a realizar. Eso se señala muy claramente en la ley, tanto en lo público como en lo privado. No es que lo voy a decir en lo privado, también lo tengo que decir en en lo público, todos los requerimientos que son necesarios para el paciente. Entonces, el paciente tiene derecho a la información. El paciente tiene derecho a la intimidad. Usted no va a un expediente y, oye, fulano, mengano, lo voy a poner en las redes. Fulano tiene tal cosa y esto y esto y esto. No, no, no. Eso es sancionatorio. Eso puede convertirse también en un delito. Tengo derecho a expresar mi autonomía y mi voluntad expresa. Tengo derecho también, en el caso de los pacientes terminales, a señalar cuáles son los tratamientos que me deben realizar o que no quiero que me realicen. Y además de eso, también puedo firmar un testamento de voluntades anticipadas. Este reglamento de voluntades anticipadas señala que yo puedo ir hasta un notario con las personas, con dos testigos, y puedo señalar y qué cosas no quiero que me hagan cuando a lo mejor yo estoy en una etapa de fase terminal. Entonces, se señala que muchos de los hospitales ahora mismo privados, las personas de otros países, porque recuerden que aquí vive un gran número de personas de otros países, viene con sus testamentos a los hospitales para señalar las intervenciones que quieren que sean realizadas. Entonces, esta es una legislación importante y desarrolla, como lo dije, varios capítulos en esta ley y en esta norma donde debe existir todo lo que es la transparencia y en los servicios de salud, tanto público como privado. ¿Quién es el dueño del expediente? El paciente. ¿Quién es la persona que custodia y tiene todas las obligaciones sobre el expediente? El centro hospitalario. La dirección del centro hospitalario, el centro de salud, etcétera. Así que eso es muy importante señalar. ¿Quiénes pueden pedir información del expediente clínico? A lo mejor las universidades, la enseñanza, los tribunales te pueden pedir a ti un expediente clínico, toda la información, y también el expediente clínico lo puede pedir el paciente. Entonces es muy importante que usted tenga conocimiento sobre el mismo. Otro de los aspectos que a partir del decreto 401 de 1970 y después de las modificaciones fueron los famosos comités de salud. Los comités de salud no son más que el agrupamiento de la población alrededor de los aspectos de salud pública de un centro de salud. También hay lugares que no hay y a lo mejor pueden formar sus comités de salud. Esto fue muy desarrollado en la década del 70. Y si usted toma, por ejemplo, una chiva, pues, o un transporte para el interior de la República, no solamente para las capitales, sino se adentra un poquitito dentro de esos lugares, dentro de los pueblitos de esos lugares, usted a lo mejor va a poder observar la línea de acueductos, las líneas de tuberías
que tienen para llevar agua potable. Recuerde que como lo dije anteriormente, 1947, toda esa época la gente se moría también, las diarreas, hasta en el 60, 70, 80, las famosas diarreas, las lombrices que también la vimos en las clases anteriores. Y en 1970 se comenzó a organizar estos comités de salud. Entonces, en los comités de salud, eh, en la medida que se fueron formando, lo primero que trabajaron fue el agua potable. Entonces, por primera vez la gente tuvo agua, una pluma de agua en su casa. Mire qué tan necesario es ahora. Muchos de esos comités de salud persisten todavía. Y también ellos hacían trabajo sobre todas las campañas y porque se señala en la ley que estos grupos de personas reunidos en comités de salud forman parte de también de la planificación del Ministerio de Salud y de los aspectos de salud. En algunas partes, algunas tomaron mucho auge y en algunas partes fueron disminuidos. Pero el reconocimiento se hace en el Ministerio de Salud y ellos tienen la capacidad de obligarse. Entonces, muchos acueductos y demás fueron construidos por estos comités de salud. Hubo después modificaciones, tienen la facultad de participar en los programas de salud, asegurar los medios necesarios para los derechos y el ejercicio de la salud y velar por los programas de salud. En 1997 hubo una modificación, un decreto 389 al decreto 401 de 1970. Entonces, pero en la actualidad existen comités de salud. A raíz de eso, ya para los años de 1994, a través de préstamos internacionales y demás, se creó otra figura, que son las juntas administradoras de agua, que es el decreto número 40 de 18 de abril de 1994, donde estas juntas tienen que ver con la responsabilidad de propiamente de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable en la República de Panamá. Entonces, estas juntas administradoras de agua también usted la encuentra en el interior de la República y que tienen que ver con los acueductos rurales y tienen que ver también con todo lo que es la administración de los acueductos rurales. Entonces, esto disminuyó increíblemente la muerte de niños y de personas demás por problemas de agua. Y mire toda la problemática porque la obligación del ministerio es proporcionar agua a las poblaciones de menos de 1.500 habitantes y el IDAN más de 1.500 en adelante. Y miren ustedes toda la problemática de agua que tenemos. Bueno, de allí ahora vamos a ver qué pasó con los gremios en la República de Panamá. La profesionalización de los recursos humanos nace también con el desarrollo de la misma sociedad. ¿Qué se busca? Se busca estabilidad, se busca perfeccionamiento y también se busca un gremialismo. Entonces, esa es la expresión gremial en la República de Panamá. Usted puede observar que en el Código Sanitario de 1947, el sector salud contempla una carrera, es la carrera sanitaria, igual que las otras carreras como carreras militar, carrera administrativa, etc. ¿Qué es lo que significa
no conocer las normas legales. El Código de 1947 establecía esta carrera y daba emolumentos que iban desde el 30% más de su salario hasta el 60% de su salario. Esto prácticamente lo desconocía la gente por no leer y por no conocer sus normas. En esa época, después, posteriormente en la década del 80, etcétera, hubo un movimiento que fue hasta la Corte de Suprema de Justicia y se les reconoció la carrera sanitaria. Esta carrera sanitaria era para todos los profesionales de la salud, incluyendo los otros grupos como ingenieros, arquitectos, etcétera, y demás, que elaboraran para la salud. Recuerde que en esa época se necesitaba personas con conocimiento, mayor conocimiento universitario. El que supo de esa carrera metió sus papeles y demás y logró obtener el reconocimiento de la carrera sanitaria. El que no sabía, bueno, se la perdió porque el Estado a usted no le va a tocar la puerta y le va a decir, oiga, usted aquí tiene la plata para el reconocimiento en su casa. Posteriormente nosotros hemos visto que comenzaron a desarrollarse leyes. Las primeras leyes fueron médicos, las otras leyes fueron de laboratoristas, enfermeras, esos fueron los primeros grupos. Entonces, a partir de 1980, por ejemplo, una ley de ustedes del 84, se comienzan a desarrollar en la Asamblea Legislativa una serie de leyes que confirman los gremios en la República de Panamá. ¿Qué se les dio en ese tipo de legislación? Se le dio estabilidad en el cargo, reconocimiento profesional, algunas carreras riesgosas, las vacaciones, un escalafón, un régimen económico, revisiones de escalafones cada cierto tiempo, requisitos de ejercicio profesional. Algunos tenían procesos administrativos de ingreso, permanencia, destitución, concursos de oposición, algunas leyes lo tienen, ingreso al consejo técnicos y otros reconocimientos. Entonces, eso lleva al Estado y por la presión de los diferentes grupos en el sector a un régimen económico. Ese régimen económico tiene una serie de escalafones y tiene reglamentaciones ya sea por leyes o por acuerdos o por decreto el reconocimiento de los diferentes escalafones que fueron divididos en niveles en el reconocimiento de etapas y categorías, requisitos y funciones. Entonces, este régimen prácticamente para todas las profesiones cambia cada 3 años. Y en la última revisión se hizo el reconocimiento económico para los posgrados, las maestrías y los doctorados, además de su salario y en los niveles que le corresponde a usted. Es muy importante señalar que el escalafón solamente es pagado en el Ministerio de Salud. Y se puede decir, por ejemplo, en algunas algunas municipalidades si tienen personal y lo han solicitado, y también en otras instituciones si lo han solicitado. No es para la empresa privada. La empresa privada se sigue por el Código de Trabajo. Así que eso hay que estar clarito en eso. Esos salarios solamente usted los va a conseguir trabajando en el Estado. Entonces, para la parte administrativa, nace la ley número 9 de 26 de junio de 1994, que es la ley de carrera administrativa para los administrativos del Estado. Tuvo una modificación en el 2017. Ha tenido varias modificaciones. Y la última modificación que está en la Asamblea Legislativa es el pago de la prima de antigüedad.
de las personas que han trabajado en el Estado, igualito como la empresa privada, que sería una semana por cada año trabajado. Entonces, es muy importante señalar esto para que usted tenga conocimiento de todas, se puede decir que esas son las conquistas, las ventajas de trabajar en el Estado. Para el año 2012 creó el Colegio Médico, que también tiene personería jurídica, autonomía y demás, que esperemos que algún día verdaderamente funcione y se desarrolle como tal en la República de Panamá. Su carrera tiene la primera ley fue la ley número 13 de 23 de agosto de 1984, que reconocía la estabilidad, el estatus de la carrera y el mejoramiento profesional y salarial. También reconocía lo que eran los técnicos y los auxiliares y todos los niveles correspondientes. También cuáles eran las funciones y demás. Esta ley me imagino que ustedes la han tenido que estudiar con anterioridad. Esta ley fue modificada por la ley 41 de 30 de junio del 2009, donde también reconoce a los técnicos y licenciados en registros y estadísticas de salud. Señala quién es el licenciado, quién es el técnico, cuáles son los requisitos de idoneidad como nacionalidad panameña, diploma bachiller, sus títulos universitarios, presentar por escrito la idoneidad ante el comité correspondiente. Entonces, él le señala cuáles son las funciones. Tiene un comité técnico de registro y estadísticas de salud, que es el que le otorga la idoneidad en la República de Panamá, y me imagino que posteriormente es el que lleva a cabo va a tener que llevar a cabo todos los procedimientos de certificación y recertificación en la República de Panamá, los famosos exámenes. También reconoce los niveles, por ejemplo, estadístico de salud primero, estadístico de salud segundo, también estadístico de salud tercero. Entonces, establece también el reconocimiento a través de un escalafón para mejorar su estatus, para mejorar no solamente lo profesional, la estabilidad y la materia salarial. Todas las jefaturas y demás cargos superiores serán sometidos a concurso. Entonces, ahí se señala cómo es la mecánica de ingreso. Entonces, es importante también señalar que para esa época, después posteriormente salió la reglamentación de esta ley que tiene que ver con su carrera. Y también para los años del 2017 y siguiente, el Ministerio de Salud eleva totalmente los salarios a todos los profesionales de la salud. Entonces se firmó un acuerdo con las diferentes, con AGEPROSA, que reunía los diferentes gremios, que no eran gremios ni médicos, ni enfermeras, ni laboratoristas, y también se incluyeron, también entran aquí los veterinarios. Entonces se firmaron una serie de acuerdos y esos acuerdos elevó los salarios. Creo que las entradas están ahora como en 1.300 y demás, y el reconocimiento en todas las categorías a medida que van pasando también de un reconocimiento salarial. Estableció todos los que eran los grados técnicos y los grados universitarios. También ahí se hace el reconocimiento y por eso es la paga de los posgrados, las maestrías y los doctorados. Entonces es muy importante señalar que ese acuerdo está vigente. Entonces fueron los porcentajes señalados
en los aumentos del momento. Entonces, podemos ver de que la República de Panamá, a pesar de todas las luchas y todo lo demás, y tanto los gremios como la República, los gobiernos en turno han tratado de cumplir con las reglamentaciones relativas a los aspectos salariales. Entonces, todas estas modificaciones, los aspectos salariales, se revisa con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y a lo mejor alguna otra modificación, si hay modificaciones en las leyes y demás, van a la Asamblea Legislativa. Bueno, aquí terminamos la clase correspondiente al día 9. De mi parte, me siento muy orgullosa de tener unos alumnos responsables, porque sin ni siquiera vernos ni conocernos físicamente, ustedes han estado asistiendo a las clases por la vía tecnológica. Por lo tanto, eso me llena de orgullo, porque eso me demuestra a mí de que van a ser posteriormente, cuando ya los que están trabajando y los que van a trabajar en esta carrera van a ser personas responsables, que son las personas éticas y personas honestas, que eso es lo que necesita este país. Y la responsabilidad se demuestra desde estos momentos cuando usted recibe su clase y usted escucha su clase, porque el profesor lo que le está transmitiendo a usted es los conocimientos, la experiencia vivida a lo largo de los años en el área donde ha desarrollado su profesionalidad. Así que de mi parte le damos las gracias, le damos infinitamente las gracias por haber participado, a pesar de que por primera vez he tenido con ustedes un grupo tan grande. Así que esperamos que, porque ya ustedes están prácticamente, son profesionales, esperamos que sea exitosa su carrera y de que hemos llenado las expectativas que usted tenía en recibir el curso de Derecho Sanitario, porque nos hemos introducido en el corazón de todos los aspectos que tienen que ver con la salud en la República de Panamá. Bueno, entonces ahora nos estaremos viendo ya en la presentación del examen final el 28 de julio, que nos tocó de último este año. Entonces, hasta luego, estimados alumnos. Voy para el segundo video.